¿Pensaste que un empate era solo un empate? ¡Qué ingenuidad! Lo que pasó en el Real Madrid tras el 1-1 ante el Girona no fue un resbalón. Fue el disparo de salida de una purga interna, una crisis de identidad que llevaba semanas cociéndose a fuego lento. La bomba estalló en el momento exacto. Federico Valverde, el halcón uruguayo, ese tipo callado y trabajador, ese centrocampista que corre por tres, soltó la frase, la única frase capaz de silenciar el Bernabéu y de hacer temblar los cimientos de Valdebebas. Dijo que el equipo había perdido su alma, que jugaban sin dirección, que Xabi Alonso no tenía plan. Esto no es un chisme de vestuario, es una acusación directa al corazón del proyecto de Florentino Pérez. Tengo la confirmación, la filtración de madrugada, de la reunión secreta de Florentino con los capitanes. El presidente no bajó a calmar, bajó a interrogar. Bajó a imponer la ley. El futuro de Xabi Alonso pende de un hilo, y el de Valverde, el hombre que se atrevió a hablar, se ha puesto una diana en la espalda. ¿Fue Valverde un traidor o un líder incomprendido que dijo la verdad que nadie quería escuchar? Suscríbete, activa la campanita y comenta porque el Real Madrid está en el caos absoluto, y este video te lo va a contar todo. Vamos al drama. El Real Madrid es un ecosistema de alta presión. Aquí, un empate es una crisis. Una derrota es una catástrofe. Pero lo que ocurrió después del Girona fue más profundo. Fue una crisis de fe. Valverde, el pulmón incansable, el que siempre salva la cara en los momentos difíciles, se hartó. Su explosión no fue un arrebato, fue la culminación de semanas de frustración silenciosa. La frase de Valverde, hemos perdido la identidad, no jugamos a nada, no hay dirección, fue un golpe directo al mentón de Xabi Alonso. Alonso, el técnico elegante, el estratega moderno, el hombre que llegó con el aura de ser el Guardiola blanco, ahora se veía cuestionado por un jugador. Y no por un cualquiera, sino por un pilar del vestuario, un jugador que representa la garra y la mística del club. El problema de Xabi Alonso no es su conocimiento, es su método. El entrenador vasco llegó con una idea de fútbol de control, de posesión estructurada, de movimientos milimetrados. Un fútbol que muchos llaman alemán o teutón, por su paso exitoso en la Bundesliga. El Real Madrid, sin embargo, se ha forjado en el caos, en la épica, en el instinto, en la remontada. Su ADN es el contraataque vertical, la fe ciega y el gol en el último minuto. Valverde, como representante de esa mística, sintió que el plan de Alonso estaba matando el alma del equipo, que la estructura rígida estaba ahogando el instinto de jugadores como Vinicius Jr., o que estaba obligando a Toni Kroos y Luka Modric a un sobreesfuerzo táctico que no les correspondía. El empate ante el Girona, un equipo modesto pero bien plantado, evidenció la parálisis ofensiva. El Real Madrid tocaba, pero no mordía. Y esa falta de mordiente, esa carencia de verticalidad, es lo que Valverde no pudo soportar. El momento de la explosión fue clave. El silencio en el túnel de vestuarios, la frustración contenida, el ambiente denso. Valverde soltó la frase, y el eco llegó instantáneamente a la planta noble del Bernabéu. Florentino Pérez estaba al tanto de los informes que hablaban de una desconexión. Ya había murmullos de jugadores que no entendían las rotaciones, de charlas tácticas demasiado largas y abstractas. Pero el presidente, siempre un defensor de la autoridad del entrenador, esperaba que Alonso recondujera la situación. La declaración de Valverde lo cambió todo. El problema ya no era una opinión interna, era un escándalo público. Era una declaración de guerra. La reacción de Florentino fue instantánea, fría y quirúrgica. No mandó a un emisario. Bajó él. El presidente del Real Madrid no se permite la debilidad. No puede permitir que la autoridad del entrenador sea dinamitada por un jugador, por muy importante que sea. La historia del club, el recuerdo de la fractura Casillas-Mourinho, es una cicatriz que Florentino no quiere reabrir. La frialdad con la que Florentino aborda estas crisis es legendaria. No hubo gritos ni amenazas grandilocuentes. Hubo interrogatorio. Florentino llamó a los capitanes, a los pesos pesados, uno por uno. Quería hechos, quería claridad, quería saber si el cáncer de la duda era superficial o si había invadido los huesos del equipo. ¿Qué escuchó Florentino en esos despachos privados? No un motín, no una rebelión, sino una peligrosa coincidencia de opiniones. Todos respetaban a Alonso, por su carrera, por su aura, pero todos coincidían en que la idea no llegaba, que la rigidez estaba matando la mística, que se jugaba con el freno de mano puesto. El mensaje era demoledor, la crítica de Valverde tenía fundamento. Xabi Alonso estaba en su despacho cuando la onda expansiva de Valverde le alcanzó de lleno. Él, que se había preparado para esto, que sabía que la presión del Real Madrid es única, no pudo evitar la conmoción. La crítica no venía del banquillo rival ni de la prensa hostil,
venía de dentro, de un jugador clave. Alonso se dio cuenta de que su prestigio como estratega moderno no era suficiente. En el Real Madrid, la historia pesa más que la pizarra. La crítica de Valverde era un ataque a su identidad como entrenador. Alonso, el hombre de códigos, el exjugador que entendía el vestuario, se sintió traicionado por la forma, aunque no negara el fondo. La mañana siguiente al estallido fue un consejo de guerra en Valdebebas. Valverde apareció con la cabeza gacha, consciente del incendio que había provocado. Alonso, con un gesto de mármol, reunió al grupo. Sus palabras no fueron de castigo, sino de reafirmación. El plan existe. Si no lo entendéis, la culpa es mía, pero la disciplina es innegociable. La mirada de Alonso se cruzó con la de Valverde. El uruguayo pidió disculpas, pero aquí viene el matiz crucial. Se disculpó por la forma, no por el contenido. Es decir, admitió su error al hacerlo público, pero reafirmó que el Real Madrid estaba perdido tácticamente. Esta disculpa fue peor que la crítica inicial, porque validaba la verdad oculta. La fractura en el vestuario es real. Hay dos bandos. El bando de los códigos, los veteranos, Modric, Nacho, Carvajal, que defienden la autoridad del entrenador por encima de todo. Para ellos, Valverde es un imprudente, un hombre que rompió el código sagrado del vestuario. Y el bando de los instintivos, Vinicius, Rodrigo, Camavinga, que, aunque no aprueban la forma, entienden la frustración de Valverde. Ellos son los que sufren la rigidez del sistema de Alonso, los que se sienten atados al tener que cumplir un esquema en lugar de explotar su talento anárquico. Vinicius Jr., el líder indiscutible del ataque, se ha convertido en el mediador silencioso. Él le ha recordado a Valverde el precio de hablar de más, pero también le ha susurrado a Alonso que el equipo necesita más libertad, más aire. El futuro de Xabi Alonso quedó atado, desde ese instante, a una sola cosa: resultados. Florentino Pérez le dio la tregua, pero le puso un ultimátum bajo la alfombra. El presidente es un hombre pragmático. Si Alonso es incapaz de reconducir la situación, si la duda se convierte en derrota, el cambio será inmediato. Los rumores ya apuntan a un nombre, el nombre que siempre regresa cuando el Real Madrid está en crisis: Zinedine Zidane. La sombra de Zizou es la mayor amenaza para cualquier técnico blanco. Pero hay otro nombre que ha ganado fuerza en los despachos: Raúl González, el capitán, el hombre que conoce Valdebebas y que representa esa mística que Valverde echó de menos. Si Alonso fracasa en los próximos partidos clave, la llamada a Raúl será inminente. El Real Madrid se enfrenta a un calendario de fuego. La Champions League, con rivales de peso, y un clásico que siempre es un referéndum. Cada partido es ahora un juicio público para Alonso. Si el equipo juega con brillantez, si el plan se ve claro y se gana, Valverde será silenciado y Alonso se reforzará como el hombre que impuso la disciplina. Si el equipo sufre o pierde, la declaración de Valverde se convertirá en profecía, y la grada pedirá la cabeza del técnico. Es la crueldad de la silla eléctrica del Real Madrid. ¿Y qué pasa con Valverde? El uruguayo se ha ganado el respeto de la afición y la desconfianza del cuerpo técnico. Aunque la disculpa pública haya cerrado el expediente, Valverde es ahora un jugador bajo vigilancia. ¿Podrá volver a ser el halcón libre que recorre el campo sin pensar? ¿O la rigidez de Alonso lo marcará como un elemento de desestabilización? La historia de Valverde en el Real Madrid pasa ahora por demostrar que su crítica fue constructiva, que su intención era buena. Pero la memoria del Real Madrid es larga, y la desconfianza es difícil de borrar. La táctica de Alonso bajo la lupa. Valverde criticó la falta de plan. Esto, en el idioma del fútbol, significa que el equipo no tenía recursos preestablecidos para romper defensas cerradas, como la del Girona. El 4-3-3 de Alonso, en teoría, debería ofrecer superioridad en el centro del campo: Kroos, Modric, Valverde /diagonal Camavinga, permitiendo a los laterales, Carvajal, Mendy, proyectarse y a los extremos, Vinicius, Rodrigo, explotar el 1 contra 1. Pero en la práctica, el Real Madrid de Alonso se volvió horizontal, lento, previsible. Los mediocampistas recibían y tocaban atrás o a los lados, sin el pase vertical, el pase de riesgo que siempre ha caracterizado al Madrid ganador. Valverde, como el jugador más vertical de la medular, se sintió frustrado al tener que frenar su ímpetu por un plan de posesión que no generaba peligro. La solución táctica de Alonso, impuesta tras la crisis, fue la simplificación. Menos pizarra, más automatismos sencillos, más verticalidad forzada en el entrenamiento. Alonso entendió que el Real Madrid no es el Leverkusen. Aquí el equipo necesita 3 pases y un remate, no 30 pases y un dogma. La clave es si Alonso, un entrenador de convicciones profundas, es capaz de traicionar su propia filosofía para adaptarse al ADN caótico del Real Madrid. Si lo hace, sobrevivirá. Si se aferra a su plan original,
será devorado por la historia. El análisis histórico nos da una pista. El Real Madrid siempre ha tenido este conflicto. La llegada de los Galácticos bajo Zidane y Beckham obligó a Vicente del Bosque a buscar un equilibrio entre el talento y la estructura. El Real Madrid de los 90, con Capello, se caracterizó por la disciplina férrea, que trajo títulos, pero también desgaste en el vestuario. El conflicto Valverde-Alonso es la versión moderna del viejo dilema. ¿Ganar con el instinto o ganar con el sistema? Valverde exige el instinto. Alonso exige el sistema. Florentino Pérez exige ganar, sin importar cómo. La directiva ha tomado nota del factor emocional. La frialdad de Alonso en la comunicación con los jugadores, su tendencia a delegar demasiado la parte emocional en sus ayudantes, ha sido un punto débil. El Real Madrid es un club de pasión, de fuego latino. El entrenador necesita ser un líder emocional, no solo un estratega. Valverde, con su explosión emocional, expuso esta carencia en el liderazgo de Alonso. La directiva le ha pedido al técnico vasco que baje a la arena, que sea más cercano, que recupere esa conexión de vestuario que lo hizo grande como jugador. La crisis de Valverde también ha tenido un efecto colateral positivo para el club. Ha reafirmado a los jugadores que se han mantenido en silencio. Luka Modric, por ejemplo, ha redoblado su esfuerzo. El croata, un veterano de 1000 batallas, ha sido un pilar de apoyo para Alonso, defendiendo la autoridad del entrenador y la necesidad de disciplina. La actitud de Modric y Carvajal es clave para que la fractura no se convierta en abismo. Ellos son la voz del Real Madrid ganador, los que recuerdan que las crisis se resuelven ganando, no hablando. El impacto en los fichajes y el mercado es innegable. La prensa mundial está al tanto del caos. Si Alonso es destituido, el Real Madrid se convierte en un club menos atractivo para los entrenadores de élite. Si Valverde es castigado, el club podría perder credibilidad ante futuros fichajes de jóvenes promesas. Por eso, la decisión de Florentino debe ser salomónica y rápida. Necesita una victoria contundente para cerrar el debate. Necesita demostrar que el Real Madrid es invulnerable, incluso a sus propias guerras internas.